Buenos días a todos. Buenos días, Kevin. Buenos días, Astrid. Vamos a comenzar de una vez con el tema porque es un poquito largo. Son como 10 diapositivas. Hoy vamos a hablar de la evolución humana, la evolución del hombre. Muchos han escuchado ya lo que el Homo sapiens, Australopithecus, Homo erectus. Sobre todo eso vamos a hablar un poco. ¿Se ven las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces continuamos. La evolución humana. La evolución humana se refiere a lo que es el proceso de hominización, que la hominización serían las etapas de la evolución del ser humano, es decir, desde sus ancestros más antiguos hasta la actualidad. Entonces, el proceso de hominización son las etapas de la evolución del ser humano desde sus ancestros más antiguos, que se dice que provenimos de los primates, va a comprender al Australopithecus hasta la actualidad, que sería con el Homo sapiens sapiens. Entonces, cuando hablamos de hominización, nos referimos a que las características del ser humano actual se construyeron a lo largo de miles de años, es decir, fueron variando al pasar de los años. Se dice que fue con la evolución de los primates. El primero en relacionar a los primates con el hombre actual fue Charles Darwin. Él fue quien estableció las primeras relaciones, relacionando el parentesco entre los humanos y los antropoides, que son los simios grandes. Los antropoides son los simios grandes y nosotros somos antropomorfos. También se menciona que existe un ancestro común entre ambos, entre los antropoides y los antropomorfos. Y hace 6 millones de años existía una población de primates que se dividió en dos linajes y cada uno evolucionó independientemente. ¿Cuáles van a ser estos dos linajes? Los Australopithecus, el grupo de los Australopithecus y el grupo de los Homo. Esos fueron los dos linajes que se formaron y cada uno evolucionó independientemente. Por aquí, sí, Lucy fue la primera mujer. De hecho, hay una película, con varios de ustedes creo que vi esa película. Una película que se llama Lucy y allí aparece Lucy también, el primate. Ok, bueno, vamos a continuar. Por aquí me están ya mencionando. Los que no han visto la película Lucy, se las recomiendo. No tratan tanto de Lucy el primate, no. Trata del desarrollo de la capacidad cerebral. Y como en la evolución habla de la capacidad craneana y de la capacidad cerebral, entonces es interesante la película para este tema. Entonces, esos dos linajes que se formaron fueron, como les dije, fueron los Australopithecus y los Homo. Aquí tenemos en esta imagen algunos de esas líneas evolutivas que se formaron. Entonces, vamos a comenzar con lo que son los Australopithecus. Australopithecus vamos a tener
4. Entonces, estos Australopithecus son los más antiguos entre los fósiles. Tienen aproximadamente, se dice que estos fósiles datan de aproximadamente entre 1 y 6 años antes de Cristo. Son los más antiguos. Tenían una capacidad craneana entre 450 y 750 centímetros cúbicos. Eran bípedos, es decir, caminaban de pie, pero no totalmente erectos. Es decir, no caminaban erguidos, sino que tenían una leve desviación de su columna vertebral. En primer lugar tenemos al Australopithecus afarensis. Este data de hace 3.8 millones de años. Tenía incisivos muy grandes, tenía diastema, que es la separación entre los dientes, y una capacidad craneana parecida a la del chimpancé, aproximadamente de 750 centímetros cúbicos. Aquí tenemos lo que es el Australopithecus afarensis. A pesar de que eran bípedos, eran encorvados, o sea, no caminaban erguidos, no caminaban derechos, eran encorvados. Su mandíbula, si se fijan, es mucho más grande, sus incisivos más grandes, esto por el tipo de alimentación que llevaban. Luego tenemos el Australopithecus africanus, que data de hace 3 millones de años. Sus fósiles fueron encontrados en África y tenían una capacidad craneana mayor que cualquier primate. Anteriormente se creía que la capacidad del cráneo tenía que ver con la capacidad cerebral. Luego con los años se demostró que no necesariamente está relacionado. Tenía una estatura promedio de 1.30 metros y un peso máximo de 50 kilos. La mandíbula era prominente, es decir, su mandíbula destacaba, era más hacia el frente de la mandíbula. Frente estrecha, caminaba erguido, cazaba animales y utilizaba herramientas sencillas. A pesar de que caminaba erguido, no era totalmente erecto como los actuales. Es decir, eran bípedos, pero siempre van a tener un pequeño encorvamiento, no totalmente erguidos. Cazaban animales, utilizaban herramientas de piedra. Todavía no tenían la capacidad de realizar herramientas, o sea, utilizaban las piedras, que sí, por ejemplo, para triturar, el filo de las piedras para cortar, pero no eran capaces todavía de crear alguna herramienta. Aquí tenemos lo que es el Australopithecus africanus. Eran de estatura chica, 1,30 metros es pequeño, y 50 kilos también, eran pequeños. Luego tenemos al Australopithecus robustus, que data de hace 2.5 millones de años. Era más grande que el anterior y con arcos superciliares marcados y cresta sagital. Cuando hablamos de cresta sagital es que en el cráneo, en esta zona del cráneo, se le va a formar como una cresta, o sea, va a tener prominente aquí, se le va, como que de su cráneo se le forma una zona calcárea que hace de cresta. Así como cuando los hombres se hacen su corte con su cresta, así, pero con el cráneo. El cráneo era lo que formaba esa cresta. Tenemos el Australopithecus boisei, que data de hace 1.8 millones de años, y era muy parecido al Australopithecus robusto en cuanto a su contextura, su tamaño, su peso. Aquí tenemos el Australopithecus boisei, muy parecido al robusto. Ya al pasar de los años, si ven, igual eran bípedos,
y ya como que comenzaban a enderezarse un poco más, ya comenzaban a ser un poco más erguidos. Entonces aquí ocurre lo que es que se divide en dos linajes. El Australopithecus sigue por un lado y ocurren cambios evolutivos y se forma otro linaje que serían los Homos. Se dice que los Australopithecus utilizaban huesos como herramientas, probablemente vivían como los grandes monos actuales recolectando alimentos, eran omnívoros y vivían en sabanas. Entonces, como les decía, se forman dos linajes por características evolutivas que se adquirieron, lograron adaptarse. Los que no se lograron adaptar continuaron como Australopithecus hasta que se extinguieron, y los Homo siguieron porque lograron adaptarse. ¿Cuáles son estas características que le permitieron evolucionar? Tenemos el bipedismo, que es la posición erguida y la libertad de las manos. Entonces, pasa a ser bipedismo erguido, camina totalmente erguido, la columna vertebral adquiere forma de S, acortamiento y ensanchamiento de la pelvis, alargamiento de las extremidades inferiores, el dedo pulgar del pie deja de ser oponible. Anteriormente, el pulgar del pie era ¿Por qué era oponible? Porque ellos con sus pies tomaban cosas, tomaban todo lo que había en la naturaleza. Entonces, al volverse en posición erguida, ya no tienen la necesidad de recoger cosas con sus pies. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pulgar oponible ahora lo van a desarrollar en las manos. Esa es una de las características también principales de los homos, el pulgar oponible. Este pulgar se transforma en un órgano manipulador y transportador, como pueden ver aquí. El pulgar les va a servir para tomar objetos y transportar objetos. Anteriormente el pulgar no era así. Aumento de la capacidad craneal, lo que implicaba, antes se creía que implicaba, o sí implica un mayor volumen cerebral, o sea, si el cráneo es más grande, hay mayor capacidad para el cerebro, pero esto no tiene que ver con el desarrollo de sus habilidades cerebrales. Aquí tenemos el aumento de la capacidad craneal y aparece lo que es el lenguaje, permitiendo el intercambio de información verbal. Entonces, ese linaje logró adaptarse a estos cambios, desarrolló estos cambios y por eso perduraron en el tiempo. Siguieron evolucionando. El Australopithecus no logró adaptarse y hasta allí llegó. O sea, allí se aplica lo que es la selección natural, de que el más apto sobrevive. Seguimos con los homos y tenemos en primer lugar al Homo habilis. Este data de hace 2.3 millones de años. Es un homínido pequeño, de aproximadamente 1,30 m, cráneo más grande, 700 centímetros cúbicos y dientes pequeños. Sus primeros fósiles fueron encontrados en África y se dice que esta especie persistió por unos 750.000 años. Tenían una mayor capacidad manipulativa que los Australopithecus y desarrollaron herramientas más complejas. Aquí tenemos al Homo habilis, si notan es de una estatura muy pequeña, por lo tanto también eran de poco peso. Tenemos al Homo erectus, que comprende dos linajes. El Homo erectus, llamado el hombre de Java, y el Homo erectus pekinensis, conocido como el hombre de Pekín. Estos se dicen que perduraron desde hace 1 millón de años hasta 100.000 años atrás. Caminaban más erguidos que los australopitecinos,
Tenía una capacidad craneana intermedia, 900 centímetros cúbicos, era bastante su capacidad craneana. Utilizaban utensilios más elaborados como las hachas de mano, utilizaban el fuego y cazaban en grupo. El Homo erectus fue el primero en manipular el fuego. Existen algunas evidencias de que practicaban el canibalismo. Aquí tenemos al Homo erectus. Ellos fueron los primeros en emplear el fuego. Tenemos ahora otro linaje que es el hombre de Neandertal. Sus primeros registros fósiles son de hace 100.000 años en Nieder, Alemania, por eso su nombre, por la zona donde fue encontrado su primer fósil. Dentro de sus características tenemos que tenía un cerebro mayor que el Homo actual en un 10%. Esto permitía que se oxigenara mejor donde abunda el frío. Se dice que ellos eran de zonas frías. Entonces, por eso su cerebro era mayor. Al ser mayor su cerebro iba a recibir mayor cantidad de oxígeno, lo que les iba a permitir sobrevivir a esas zonas. Su nariz era corta pero ancha, para poder respirar más aire, pero sin que se enfríe esta extremidad. Se dice que al tener la nariz ancha, cuando ellos exhalaban el aire, esto calentaba lo que era su cara. Por eso tenía la nariz corta pero ancha. Cuando ellos calentaban el aire y cuando exhalaban, esto lograba calentar la zona que estaba más cerca a su nariz, porque ellos vivían en zonas frías. Su estatura promedio era de 1,65, tenían un cuerpo musculoso y fuerte. Este cuerpo musculoso y fuerte les permitía adaptarse al estilo de vida que llevaban, ya que se dice que vivían en montañas y cuevas. Su faringe era más corta, por lo tanto no usaban los mismos sonidos que usamos nosotros actualmente, pero se señala que podían pronunciar las vocales A, I, U. Entonces se propone que ellos se comunicaban mayormente por gestos y por sonidos muy diferentes a los que se usan actualmente. Crearon diferentes herramientas y estas herramientas eran especializadas para el tipo de utilidad. Es decir, una herramienta para cortar, una herramienta para trasladar cosas. Entonces, lograron ya desarrollar eso, especializar herramientas para el tipo de utilidad que tenían. Se cubrían con cuero, debido a que vivían en zonas frías, entonces ellos mataban animales y tomaban sus pieles para cubrirse. Manejaban el fuego. Se cree que realizaban ritos funerarios. Ellos enterraban a sus muertos. Entonces, al enterrar a sus muertos, se cree que tenían conciencia de lo que significaba la muerte. Y tenían una esperanza de vida de 40 años. ¿Por qué tenían una esperanza de vida corta? Debido a que vivían en zonas de extremo frío. Entonces, por eso no lograban vivir tanto tiempo. No vivían tanto tiempo por el estilo de vida que tenían. No lograban adaptarse al frío de la zona donde vivían. Se cree que practicaban el canibalismo, pero en personas ya muertas, o sea, en especies ya muertas. ¿Qué hacían? Cuando morían otros de su especie, ellos quitaban su carne para consumirla y enterraban solo los huesos. No era que mataban personas, practicaban canibalismo, pero ya de seres que estaban muertos. Aquí tenemos al hombre de Neandertal. Entonces tenemos el hombre de Neandertal con la nariz ancha. Aquí en esta imagen se ve que están enterrando a sus muertos. Entonces, por ejemplo, el canibalismo era de esta manera. Murió uno, entonces tomamos su carne, nos alimentamos y enterramos solo sus huesos.
Ahora tenemos el Homo sapiens. Si ustedes hicieron una revisión previa del libro, en el libro aparece primero el Homo sapiens sapiens y de último aparece el Homo sapiens. Ahí hay un error y lo pueden verificar en internet. Primero va el Homo sapiens, luego va el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. ¿Alguien se había dado cuenta de eso o nadie? Entonces el Homo sapiens también es conocido como el hombre de Cro-Magnon. Apareció en África en la época de la prehistoria, hace 45.000 a 100.000 años aproximadamente. La palabra Homo sapiens viene de homo, que significa hombre, viene del latín homo, que significa hombre, sapiens, que significa sabio. ¿Qué quiere decir esto? Homo sapiens es hombre sabio, hombre pensante, es decir, que era capaz de usar su raciocinio. Comenzó en África y se extendió por el sudoeste y centro de Asia, luego a Europa, hasta que se dispersó por varias zonas de América. Dentro de sus características tenemos una capacidad que tenía una capacidad craneal de aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos, es decir, una gran capacidad craneal, un cráneo mucho más grande. Dientes más pequeños y mandíbula acortada. ¿Por qué va cambiando su mandíbula? Porque va cambiando su dentadura por el tipo de alimentación. Ya ellos llevan otro tipo de alimentación, por lo tanto, su mandíbula, sus dientes se comienzan a adaptar. Debido al uso del fuego para cocinar alimentos, su sistema digestivo se adaptó a este tipo de alimentación. Ya allí comienzan lo que, por ejemplo, los órganos vestigiales. Anteriormente, el apéndice tenía un uso por el tipo de alimentación. Ya aquí eso comienza a cambiar. Ya el apéndice deja de usarse porque ellos adaptan su sistema digestivo a otro tipo de alimentación. Capacidad para organizarse en grupo, para cazar animales, creación de herramientas pulidas, más perfeccionadas, descubrimiento de la técnica de la piedra pulida, creación de vestimenta con pieles y fibras vegetales, esto principalmente para protegerse de las inclemencias del clima, construcción de refugios temporales, aparición de una forma de comunicarse más clara. El hombre de Neandertal, por ejemplo, tenía la faringe más corta, el Homo sapiens la tiene más larga y esto les permite desarrollar otros tipos de sonidos, por lo que aparece una comunicación más clara. Por último, tenemos al Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Sus características son muy parecidas a las del Homo sapiens, solo que ya comienza como que a desarrollar más habilidades y eso es lo que le permitió evolucionar. Pero son muchas las características en común con el Homo sapiens. Entonces el Homo sapiens sapiens, ellos comenzaron a entender el funcionamiento de los vegetales, todo lo que era, por ejemplo, cómo ocurría la circulación en los vegetales, a entender todos los procesos que llevaban a cabo los vegetales. Una marcha bípeda completa y postura totalmente erguida. Miren la diferencia entre el Homo sapiens y el sapiens sapiens. La marcha bípeda les permite también el alargamiento de sus piernas. Sus piernas son un poco más largas. Capacidad craneal muy parecida, aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos. Dientes más pequeños, de adaptación al tipo de alimentación, creación de vestimentas y calzado, y aquí comenzamos con el calzado también, utilizando herramientas como agujas hechas con hueso. Entonces, se comenzó con agujas hechas con hueso, al pasar del tiempo ya se fueron creando más herramientas, empezó a aparecer la tecnología, todo eso. Perfeccionamiento del control del fuego, mejora del arte en diversos aspectos como el arte y la pintura y la música, domesticación de animales, como los perros, por ejemplo,
perfeccionamiento de la forma de comunicación verbal, aparece una comunicación mucho más clara. Entonces, toda esta evolución incluso ha permitido pronosticar cómo va a ser la especie dentro de unos años, en el futuro. Incluso ya se están empezando a notar algunos cambios. Por aquí me dice que el Homo sapiens sapiens también es conocido como el hombre moderno. Sí. El Homo sapiens es el hombre de Cro-Magnon y el sapiens sapiens es el hombre moderno. Entonces tenemos lo que es el futuro de la humanidad. Se pronostican algunos cambios, algunos ya están ocurriendo. Uno de ellos son los ojos azules. Se dice que anteriormente solo existía el color de ojos café, pero por una mutación genética que ocurrió cerca del Mar Negro, por esta mutación genética surgió lo que es el color de ojos azules, y esto se fue distribuyendo por varias zonas, por varios continentes, hasta que ya los ojos azules están presentes alrededor de todo el mundo. Nuestros cerebros se encogen de 1500 centímetros cúbicos a 1350. Como les digo, el tamaño del cerebro, se logró entender que el tamaño del cerebro no tiene que ver con la habilidad cerebral. El tamaño del cráneo tampoco. Resistimos a muchas más enfermedades por la creación de las vacunas, por ejemplo, por un mayor desarrollo de nuestro sistema inmunológico, por el cambio en la alimentación. Por todo eso resistimos a más enfermedades. Perdemos los dientes. Cuando estamos pequeños cambiamos de dientes. Esto es también por ese cambio en la alimentación. Tenemos una mandíbula más pequeña, lo que no va a dar espacio para las muelas del juicio. Por eso las muelas del juicio siempre crecen hacia adentro y es necesario una cirugía de cordales para sacarlas, para extraerlas. Se dice que en el futuro ya las muelas del juicio no van a salir, porque no son necesarias. Ahí se aplica lo de que el órgano que no se usa se atrofia, se pierde. Y la intolerancia a la lactosa también aparece en muchas personas. Esto también tiene que ver por el cambio en el tipo de alimentación. Con esto terminamos lo que es la descripción de todas las especies de la evolución del hombre. Las muelas del juicio son dolorosas cuando salen, porque principalmente crecen hacia adentro, o sea, es hacia adentro, la raíz está hacia adentro. No crecen derecha. Por eso salen y las extraen. Entonces, por eso se dice que ya no va a haber espacio para, bueno, de hecho ya no hay espacio para ellas y se dice que ya en un futuro no van a salir muelas de juicio porque no son necesarias, no se utilizan. Entonces lo que hacen es quitar espacio en los otros dientes y allí es donde se comienzan a torcer los dientes. Salen detrás, entonces empiezan a empujar a los demás y los dientes de adelante se tuercen. Por eso es necesario extraerlas para que no se dañe la dentadura. Bueno, ya con esto terminamos. Les mando el formulario de la aplicación por aquí. Nos queda ya una sola clase la semana que viene. No vamos a desarrollar todos los contenidos, no va a dar tiempo, pero de los que quedan les voy a escoger no les voy a dar el que viene, voy a escoger uno que me parezca más importante para que sea el último tema. De todos los que quedan voy a escoger uno que me parezca el más importante. Sí, les voy a mandar el formulario de la aplicación práctica. Bueno, me despido entonces. Feliz fin de semana, chicos.